Muy queridos hermanos, soy Héctor González, quien les envía un fraternal saludo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día lleva por título Un nuevo mandamiento y está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Narra la historia bíblica que cuando Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, anunció la traición de Judas, por lo que éste tuvo que abandonar la celebración. Voy a leer el Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 31 al 35. La palabra de Dios dice: Entonces, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo a sus discípulos: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Hasta ahí la lectura de la palabra. A la salida de Judas, Jesús expresó algo que para él era urgente que los demás supieran, y empleó la palabra ahora para captar la atención de sus discípulos, a quienes les tocaría vivir uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. Jesús hizo una declaración de suma importancia diciéndoles: ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios va a ser glorificado en él. Y Dios, a su vez, glorificará al Hijo del Hombre. Y esto va a suceder muy pronto. El Padre y el Hijo se glorificarían mutuamente. Jesús magnificaría y alabaría a su Padre, resaltando sus excelencias y virtudes, a la vez que Dios Padre haría lo mismo glorificando al Hijo, lo cual haría por medio de la pasión, resurrección, ascensión y coronación. Y no pasarían muchos días para que los discípulos del Señor vieran que ese acontecimiento se realizara. Una vez que los discípulos estaban tratando de asimilar la enseñanza, Jesús se dirigió nuevamente a ellos con una expresión de profundo cariño, de afecto y emoción, llamándoles hijitos, para que supieran que en poco tiempo ya no estaría con ellos, y les dijo: ustedes me buscarán, pero a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Los discípulos debían comprender que ya no podían gozarse con la presencia física de Jesús, pero que sí seguirían disfrutando del compañerismo entre ellos. Jesús les siguió enseñando y les habló del amor fraterno. Les dijo: les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Como yo los he amado, así también ámense unos a otros. Notemos que fue un mandamiento el que Jesús dijo, y lo dio para todos aquellos que somos sus hijos y que lo tengamos que cumplir. Al decir que es un mandamiento nuevo, no se refirió en cuanto al tiempo, porque el concepto ya existía desde el Antiguo Testamento, pero fue novedoso porque Jesús llenó ese mandamiento con todas sus características. Al decir que debemos amarnos entre nosotros como Él nos amó, comprenderemos que tenemos que amarnos con un amor inmensurable, con un amor incomparable, puesto que Él nos amó hasta el extremo de entregar su vida por nosotros. Y agregó que el amor mutuo entre sus hijos serviría como un distintivo en todo el mundo
y serían reconocidos como discípulos suyos. Los cristianos deberán mostrar un amor ágape, el cual es un amor genuino, abnegado y constante, que debe mostrarse en todo tiempo y toda circunstancia. Esa es una de las características que los discípulos de Jesús debemos manifestar en todo tiempo, sea en bonanza o en tiempo de prueba. Debemos preocuparnos por los sentimientos y la buena reputación de los demás. Esa cualidad de los discípulos de Jesús ejercerá influencia entre los demás, quienes notarán y dirán: esos creyentes pertenecen a Cristo. En los anales de la historia se relata que Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia y prolífico escritor del segundo siglo después de Cristo, escribió acerca de los cristianos lo siguiente: que son una muestra de un amor noble que conduce a muchos a distinguirlos. Veamos cómo se aman entre sí, que están dispuestos a morir unos por otros. Queridos hermanos, el amor con que Jesús nos ha amado y que demostró al morir por sus escogidos debe ser una fuerza impulsora que nos motive a amarnos entre nosotros y que esto sirva de testimonio para el mundo. Recordemos que es un mandato, por lo tanto debemos darle cumplimiento nosotros los que pertenecemos a su iglesia, porque somos verdaderos creyentes en él. Así que ahora es el tiempo de amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Bendito sea nuestro Dios. Hasta la próxima.